Chiari o un filum hipertrófico hasta compresiones ya propiamente oncológicas o una compresión incluso traumática, ¿no? Bueno, este es un espectro de anomalías congénitas que dan como resultado una posición anormalmente baja del cono medular, que puede provocar o desembocar en anomalías neurológicas, musculoesqueléticas, urológicas y gastrointestinales. La ropa. No, Fíjate que no se ve la presentación maximizada. pero está bien fácil, yo me cansé. ¿Perdón? Se ve Se ve la presentación maximizada. Luego, es algo, pues. Ahí la tengo maximizada. Bueno, continúo. ¿A qué se llama un cono medular bajo? Bueno, todos sabemos la definición, que es un cono que puede estar por debajo de L1 y L2. Perdón, amigo. Es que no se está viendo la presentación, no está avanzando. Se ve la primera diapositiva nada más. ¿Está desfasada o a ver? Ahí ya está la introducción, pero no se ve, no se ve en grande, pues no se ve en modo de presentación. ¿Ahí la ves? Compartiste la pantalla de PowerPoint, pero no la pantalla de la presentación. Aquí está. Bueno, este es el que hago. En la parte de abajo de ahí puedes. Ahí listo. Okay. Ahora sí, perfecto. Muy bien, una disculpa. Ya saben, detalles técnicos. En la revisión de la literatura, este síndrome se describe desde 1910, principios del siglo, en una serie de pacientes, específicamente en un hospital de Chicago, en el cual, pues, obviamente eran muchos pacientes que ya habían tenido el antecedente de disrafismo espinal y en sus valoraciones subsecuentes todavía padecían algunos síntomas o signos de compresión o compresión por filum hipertrófico o médula anclada. Bueno, haciendo un recuerdo embriológico, todos sabemos que la médula espinal empieza por un proceso que se llama un proceso de neurulación, en el cual se van a crear a partir de la inducción de la notocorda, lo que es la placa neural o el neuroectodermo, que induce a partir del día 18 al día 21 aproximadamente, se empiezan a formar lo que son remanentes de los esclerotomos o somitas, que estos van a confluir para formar los vestigios de lo que son las vértebras o de la columna vertebral, ¿sí? Aproximadamente entre el día 21 y 23 se empiezan a ver el cierre del neuroporo anterior a nivel de lo que es la columna cervical, y de ahí hacia arriba empieza a ver lo que es el cierre neuroporo y posteriormente el cierre del neuroporo caudal, que eso va a ocurrir un poquito más entre el día 24 al día 25. Es justamente en estos periodos en los cuales se puede producir una falla en lo que es el cierre de estos neuroporos. Aquí tenemos una imagen, una resonancia intrauterina, en la cual podemos ver cómo puede haber falla y un diagnóstico oportuno de lo que es una médula anclada baja, ¿de acuerdo? Bueno, fisiopatológicamente, ¿qué pasa? La tracción aumenta y esto va a producir un aumento o más bien una disminución del flujo sanguíneo a nivel de lo que es todo lo que es el neuroeje y principalmente el cono medular. Y esto a su vez produce un metabolismo oxidativo aumentado que hace que se deteriore, que aumente las cargas y las tensiones en lo que es el cono medular. ¿Qué se ha visto? Que la
presión siempre va a ser mayor a al nivel del cono medular, y los ligamentos dentados en la parte de arriba van a servir de forma amortiguar lo que es el peso de la tensión de lo que es todo el cono medular. El grado y la reversibilidad de la disfunción del cono se correlaciona tanto con la magnitud como la duración de la tracción. Esto quiere decir que al haber mayor tiempo de tracción, pues obviamente la disfunción y la carga hacia el cono medular va a ser mayor. La tensión crónica puede servir para precargar el cordón, permitiendo un estiramiento adicional que causa daño severo y permanente con disfunción axonal y lesión del metabolismo oxidativo de todas las neuronas que bajan desde el cordón. ¿De acuerdo? En este diagrama podemos ver algunos tipos de disrafismo, ¿no? De manera general podemos ver en esta parte de acá que esto sería lo normal. Sabemos que la inducción de la notocorda va a promover que se vaya cerrando lo que es bueno, se vaya promoviendo el cierre del neuroectodermo, y el ectodermo epitelial que está por un lado también se va diferenciando. Los errores de disfunción pueden hacer que, en el caso de los lipomas espinales, cuando no hay un cierre completo, pues las células mesenquimales se produce el tejido adiposo, y este tejido adiposo se va a introducir en lo que es todo el canal raquídeo. Y bueno, básicamente lo que pasa es que se queda grasa dentro del canal raquídeo. En el caso de los senos dérmicos, igual lo mismo, hay una disfunción, un cierre prematuro de lo que es la diferenciación del neuroectodermo con el ectodermo epitelial, y este conducto que va a ir directamente hacia el conducto raquídeo, que está principalmente formado por células escamosas, va a promover lo que es la comunicación de lo que es la piel con el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, estos son algunos ejemplos de fallas en el cierre y en la diferenciación de lo que es el disrafismo espinal, tanto abierto como cerrado. Y es precisamente así como se dividen los disrafismos, en un disrafismo abierto, en el cual todos conocemos los mielomeningoceles, la mieloquistis, los disrafismos espinales ocultos, que son un poquito más, ya de pacientes un poquito más grandes, algunos que llegan a la consulta incluso con solamente estigmas cutáneos. A ver, del estigma cutáneo de Mariana. Yo investigué en ¿Alguna pregunta de aquí? Ok. Y bueno, el seno dérmico, que también es una patología que generalmente no se diagnostica oportunamente. Los lipomas lumbosacros yo creo que son de los que más se diagnostican porque son muy evidentes, y el quiste neuroentérico también es otra de las patologías de disrafismo cerrado. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las presentaciones clínicas, esto va a depender mucho de la edad del paciente y principalmente del tipo de disrafismo que tenga. Las manifestaciones neurológicas generalmente no las vamos a ver hasta que ya haya una tensión medular muy importante, el déficit sensitivo y motor de los miembros inferiores, particularmente en los pacientes adultos de los que yo he tenido la oportunidad de tratar. Generalmente no me llegan con déficits sensitivos ni motores, generalmente llegan con problemas urinarios, que son desde una incontinencia urinaria
hasta retención urinaria o falta de micción espontánea. Eso es el principal dato clínico por el cual llega un paciente con médula anclada en paciente adulto. El dolor axial y radicular, difícilmente una médula anclada lo pueda dar. Generalmente son dolores muy difusos que no son propiamente de una radiculopatía. En muy pocos casos yo he visto que abarquen dermatomos importantes, y generalmente es un dolor que el paciente refiere como un dolor en ambas piernas sin referir específicamente un sitio particular como en una radiculopatía. Ahora bien, los estigmas cutáneos, pues ya conocemos que pueden ser varios, pueden ser nevos, pueden ser hemangiomas, pueden ser mechones de pelo, senos dérmicos. Eso creo que es un parámetro muy importante, y cuando nosotros tenemos la sospecha clínica y tenemos un estigma cutáneo, tenemos la obligación de mandar a hacer una resonancia magnética para descartar un disrafismo oculto, ¿ok? Escoliosis. Yo particularmente en el hospital infantil tuvimos muchos casos referidos por ortopedia en los cuales solamente había lo que es la escoliosis, sin haber estigmas cutáneos, sin haber otras alteraciones, y básicamente cuando se hacía la resonancia, oh sorpresa, había una médula anclada. Entonces principalmente lo que teníamos que hacer era primero tratar la médula anclada, que era el origen de la escoliosis, y posteriormente tratar la escoliosis dependiendo de la edad, si era y el tipo de escoliosis que era, pues es el tratamiento que se le daba posterior al desanclaje medular. Estas manifestaciones pueden aparecer en el momento del crecimiento acelerado y principalmente en los niños de 8 a 10 años o en la edad adulta de manera ya más tardía, también se puede dar, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí en cuanto a las manifestaciones clínicas. Bueno, siguiendo. El goteo urinario también es a veces el único signo de alteración urodinámica, y muchos pacientes previo a llegar a neurocirugía generalmente ya pasaron por urología, ya fueron, en el caso de las mujeres, muchas pacientes pueden llegar a tener valoraciones por ginecología, por problemas urinarios o incluso dolor o infecciones de repetición, de vías urinarias de repetición. También es un dato muy, muy común en estos pacientes. Las deformidades ortopédicas en las extremidades también es algo que se puede dar ya de manera tardía, pero en algunos pacientes puede incluso manifestarse de primera instancia. Y también lo que es la malformación anorrectal, también es un dato clínico en el caso de los pacientes pediátricos muy común, la asociación de malformaciones o MAR en disrafismos o de médula anclada, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que es muy evidente el lipoma, tiene un lipoma, pero al hacer la resonancia vemos que no solamente tiene la presencia del lipoma, sino que también tiene una diastomatomelia de tipo 2, en el cual, pues también aparte del tabique osteofibroso, pueden haber separados 2 duramadres y 2 cuerpos vertebrales. O sea, este paciente traía médula anclada, traía lipoma y traía una diastomatomelia. Entonces, muchas veces pueden coexistir varias malformaciones. Particularmente este paciente lo único que traía era lipoma, de la parte motora y sensitiva pues estaba todavía conservada, y traía un poco de problemas urinarios que también fue referido por esto. Bueno, esto ya hablamos un poco de ello. La presentación clínica varía mucho de niños pequeños y adolescentes.
Muchos pacientes pueden llegar a tener muchos problemas para caminar o correr. Y los déficits sensoriales generalmente no tienen una distribución segmentaria. Al momento de la pubertad, estos generalmente progresan a escoliosis. Si no se hace un diagnóstico oportuno, la escoliosis puede ser muy severa. Entonces es importante hacer el diagnóstico oportuno. Si un paciente tiene escoliosis, pediátrico sobre todo, hacer el diagnóstico oportuno de médula anclada. En los pacientes adultos es que predomina la escoliosis, el dolor y la disfunción de los esfínteres, tanto urinario como del esfínter fecal. El dolor tiende a localizarse en zona lumbar, perineo, piernas y a menudo no es dermatómico. Esto ya le hablamos un poquito de los estigmas cutáneos, que son muy variables. Digo, estos son muy evidentes, pero hay pacientes que realmente solamente tienen un pequeño nevo o que tienen una pequeña fosita. Entonces, muy importante hacer una buena exploración física de la zona para poder hacer un diagnóstico oportuno. La función motora y sensorial, así como de la marcha, la espasticidad, Clonus y Babinski, ya nos habla de una afección ya tardía. Entonces, generalmente esto no debe de llegar a que tengamos que hacer el diagnóstico y ya cuando el paciente ya esté muy afectado, tenga mucha afección motora, sensitiva, espasticidad, porque de lo que se trata, pues obviamente es de prevenir todo esto y evitar antes de que haya crecimiento y antes de que llegue el paciente a la pubertad y que empiece a crecer más, pues toda la cascada de síntomas y signos que ya comentamos. Bueno, la historia natural de la enfermedad, no todos los pacientes desarrollan síntomas. Ahorita vamos a ver algunas series de algunos pacientes que no tuvieron síntomas más que algunos pequeños problemas urinarios ya en la edad adulta. Y aquellos que se vuelven sintomáticos tienen una probabilidad significativa de empeorar y poca o ninguna probabilidad de mejorar. En cuanto a los estudios de imagen y gabinete, pues estamos obligados a pedir una resonancia magnética. También vamos a ver que muchos pacientes tienen muchas malformaciones vertebrales como son hemivértebras o falta de la fusión de los arcos posteriores, pero en la resonancia magnética pues podemos ver desde cono medular bajo anclado, o un filo lipomatoso en este caso, o un lipoma intrarraquídeo, o en este caso un lipoma transicional, el cual no solamente hace que la médula se ancle, sino que también se pega a todo lo que son los elementos meningios, y es difícil muchas veces diferenciar dónde empieza la dura madre y en dónde empieza lo que es el lipoma. Ya en fases avanzadas, cuando podemos ver médulas ancladas con mucha tensión, vamos a encontrar datos de siringomiela, que también es un síntoma, bueno, es un hallazgo imagenológico muy importante que nos habla de aumento de la tensión en la médula anclada. En caso de este paciente, que también traía malformaciones en el sacro con falta de fusión de S1, S2, este lo tengo más adelante, lo vemos en una reconstrucción tridimensional para que podamos checar el caso. Nada más lo puse a modo de ejemplo para que veamos que también tanto la tomografía como la resonancia son importantes para complementar. Algunos pacientes pues pueden llegar a ya presentar hallazgos radiológicos en la resonancia de afección en los riñones. Si vemos un paciente con hidronefrosis, pues también es un dato de que ya el anclaje medular está afectando la función urinaria, porque esto hace que al haber falla del detrusor de la vejiga, se empiece a acumular orina, y esto a su vez favorece lo que se produce en un reflujo vesículo ureteral, y eso
produce el aumento de la presión hidrostática en la vejiga. Algunas veces pueden coexistir lo que son los senos dérmicos con lipomas intrarraquídeos, y por eso mismo también es importante pues conocer muy bien todo el espectro de las diferentes patologías, porque cada una, pues la técnica quirúrgica de cada una es diferente en cada caso. Bueno, en cuanto a estudios neurofisiológicos, pues estamos acostumbrados a pedir una electromiografía de miembros inferiores, aunque también si revisamos la literatura, también hay médula anclada cervical, es muy rara, yo la verdad no he visto francamente una, pero sí está descrita, y los potenciales evocados somatosensoriales. ¿Qué vamos a ver? Pues principalmente la latencia, la prolongación de la latencia en las respuestas motoras. Estas latencias pueden estar muy prolongadas, la velocidad puede estar enlentecida y la amplitud disminuida. Es lo que básicamente vamos a encontrar. Algunas veces no van a haber alteraciones neurofisiológicas, pero si encontramos un cono medular bajo con sintomatología, pues ahora sí que la clínica es la que manda, ¿ok? Pues aquí, por ejemplo, tenemos este caso en el cual pues vemos la disminución de la amplitud de las respuestas derechas y ausencia de las respuestas izquierdas. Puede haber variabilidad en cada una de las extremidades, así como puede haber básicamente tener pocas alteraciones en lo que son los estudios neurofisiológicos. Y también la prolongación de la latencia en la respuesta P40, eso también es un dato importante. Ahora, yo particularmente cuando veo pacientes con médula anclada, generalmente es un manejo conjunto con urología. Es importante hacer una urodinamia para hacer sobre todo el diagnóstico preoperatorio de cómo está la función urinaria, porque lo más común que vamos a ver es la hiperreflexia del detrusor. Entonces, eso es muy importante dentro del protocolo de la médula anclada, tanto de paciente pediátrico como paciente adulto. Los hallazgos de la disminución de la distensibilidad de la vejiga, una disinergia externa del detrusor esfínter, disminución de la sensibilidad y función del detrusor que se vuelve en cierta forma hipocontráctil. Ya en los estudios que se pueden hacer de transoperatorios, también es importante monitoreo de lo que es los esfínteres y la respuesta del reflejo bulbocavernoso y del esfínter anal, y básicamente, ¿ok? Bueno, ya entrando a lo que, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a el abordaje tanto clínico como de los estudios paraclínicos. Bueno, manejo terapéutico y quirúrgico. Todos sabemos que el manejo generalmente va a ser quirúrgico, realmente conservador, pues no hay una recomendación, no hay un nivel de evidencia que diga que al diagnosticar una médula anclada, aunque no tenga síntomas, esto va a seguir progresando. Entonces se mencionan los artículos, ¿no? El manejo de relajantes musculares, algunos tipos de terapia, pero este es un manejo 100% quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el principal, pues digamos, la principal meta del manejo quirúrgico? Evitar la progresión de la enfermedad y los síntomas asociados. La disminución del dolor también está acompañada a una disminución en la tensión del cono medular, y también evitar la progresión del daño renal si ya previo a la valoración urológica ya hay una alteración en el vaciamiento vesical, pues también tiene la finalidad de evitar la progresión del daño renal. Las deformidades asociadas y la escoliosis también es parte de las metas del tratamiento quirúrgico, así como la espasticidad. Bueno, ya adentrándonos a las técnicas quirúrgicas,
Los pacientes pediátricos generalmente los tratamos por un abordaje posterior. Hacemos lo que es una laminoplastía de 1 o 2 niveles, dependiendo de el tipo de disrafismo. Obviamente, si es un filum hipertrófico en el cual no hay un lipoma asociado, pues evidentemente el abordaje va a ser menos, pues menos invasivo, va a ser un poquito más, hacer una laminoplastía. Lo que tenemos que hacer es hacer una apertura de la dura madre, buscar lo que es el cono medular, y en este caso, en la imagen B, el filum, que ya lo encontramos como un filum hipertrófico. Todo esto, pues obviamente abordado por medio del neuromonitoreo, que sería lo ideal. Algunas veces no existen estas herramientas. Yo sí he tenido que batallar un poco a veces en la institución donde yo trabajo. A veces no tengo el neuromonitoreo, sí tengo cierto número de procedimientos en los cuales los tengo, pero lo ideal es siempre tener el neuromonitoreo. Una vez que localizamos lo que es el filum, pues hay que hacer una adecuada separación de todo lo que es la cauda-equina y hacer una separación del filum. Se puede en algunos casos coagular, que sería lo ideal, y cortar el filum para poder hacer la liberación en el caso del filum hipertrófico. En el caso de los pacientes con un lipoma, pues evidentemente esto ya lo tratamos como si fuera un tumor, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un debulking de la lesión y buscar el sitio exclusivo donde está la salida del disrafismo, donde sale donde está la dura madre. Ahorita vamos a ver que hay una clasificación de los lipomas. En este caso, si es un lipoma transicional, va a ser difícil buscar el sitio donde se mete, o más bien la transición donde hay lipoma, los elementos meningios, y muchas de las raíces que vamos a encontrar que van hacia el lipoma son raíces puramente aberrantes, son raíces que no tienen ninguna utilidad y que se pueden sacrificar. Las que nunca se deben de sacrificar, obviamente, son las raíces que van hacia la parte ventral, y esas sí se deben de localizar. Entonces, lo que hay que hacer, este es otro caso en el cual, por ejemplo, hay apéndices cutáneos, en los cuales, pues en este caso, un paciente pediátrico con apéndice cutáneo, y se tiene que buscar desde la entrada del apéndice cutáneo, que generalmente está conectado con lo que es el cono, ¿sí? Este apéndice cutáneo generalmente está compuesto por grasa y básicamente es como si fuera un lipoma intrarraquídeo. Y también generalmente son los llamados lipomas del filum, porque hay lipoma transicional, lipoma del filum, lipoma dorsal, y hay otro lipoma que ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero ahorita en la clasificación se los voy a mostrar. Bueno, el síndrome de la médula anclada en el adulto. Esta es una enfermedad poco frecuente y aparece en el 5% de la población, según la bibliografía pues consultada, y generalmente es de diagnóstico muy tardío. Este es provocado por una fijación anormal de la médula secundaria, un disrafismo espinal. Se menciona que muchas veces estos pacientes adultos nunca van a tener síntomas hasta que haya un detonante. Un detonante puede ser un traumatismo, generalmente una hiperextensión o algo que haga que se detone lo que es la cascada de síntomas, que principalmente en el adulto va a ser dolor y problemas urinarios, que puede ser desde un dolor axial hasta un dolor muy difuso que no específicamente abarca un dermatoma en específico. En algunas series, por ejemplo, estas son series en las cuales de 97 pacientes, 80 y 34 pacientes, algunos no asintomáticos y algunos sintomáticos, el seguimiento y el número de pacientes que mejoraron con
pues el procedimiento de desanclaje medular. ¿Sí? Entonces vemos que hay una variabilidad en ambas series, pero sí existe muchos pacientes asintomáticos. Entonces, cuando veamos un paciente que sospechemos, pues sí hacerle el protocolo completo, fijarnos bien el nivel del cono medular. Algo que se me olvidó mencionarles, que están los artículos igual. En varias series se ha hecho la medición del cono medular, del filum terminal, y se considera en pacientes pediátricos un filum hipertrófico cuando es arriba de 12 milímetros en el corte sagital, generalmente en el T2. Cuando el filum mide más de 12 milímetros, podemos considerar ese filum como un filum hipertrófico. Obviamente, siempre y cuando tenga paciente síntomas y tenga alteraciones neurofisiológicas, que pues son las tres grandes, los tres aspectos que tenemos que tomar para poder llegar al diagnóstico de un síndrome de médula anclada. Bueno, en algunas series de pacientes adultos, generalmente, bueno, aquí tenemos unas que se realizaron en 2007, 2006, 2001, el número de pacientes, generalmente de 23 a 61 pacientes. Les digo, no es algo muy común, pero sí se puede dar y es importante que conozcamos y tengamos dominio del tema y el abordaje diagnóstico. La media de edad en la cual se hace el diagnóstico o la presentación clínica y el porcentaje de pacientes que se presentan con dolor, que vemos que sí es alto. Generalmente se menciona dolor axial, pero también puede ser difuso, algunas veces radicular si coexiste con otras patologías, una protrusión discal o alguna otra alteración. Y porcentaje de debilidad. Y esto también, muy importante, la disfunción vesical urinaria. También es parte del espectro de síntomas que puede presentar el paciente con médula anclada en el paciente adulto. Y bueno, el paciente con médula anclada oculta, este paciente generalmente se puede considerar también un síndrome de filum terminal oculto, o muchos lo llaman el filum lipomatoso. Si vemos una hiperintensidad en el filum, también medir el filum, ver las características del filum y considerar si no hay alguna otra patología que explique su clínica, también entra dentro de lo que es una médula anclada oculta o médula del adulto. Bueno, esos a grandes rasgos, los aspectos clínicos, los aspectos de estudios. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver, comunícame con los quietos, dice. Ah, perdón, y la cámara. Qué mal. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, voy a hacer una presentación de caso. Un paciente adulto. Esta paciente es una paciente que se operó en el Centro Médico 20 de noviembre. Es una paciente de 34 años, femenina, sin antecedentes de importancia. En este caso, la paciente empezó con datos de goteo intermitente urinario, que fue abordado por ginecología y por urología ginecológica. Cabe mencionar que esta paciente empezó sus síntomas posterior a sus embarazos. Entonces ahí entra mucho lo que se comenta, que a veces la sobrecarga axial hacia lo que es la columna puede provocar el inicio de los síntomas de un anclaje medular. Y sí, efectivamente, después de hacer el abordaje y ser parte de lo que es
el abordaje por parte de gineco-urología, pues se le pidió una resonancia en la cual se observó un anclaje medular, también un lipoma del filum, es un tipo de anclaje lipomatoso, a pesar de que la parte de afuera no tenía prácticamente ningún estigma cutáneo, bueno, esta es una clasificación de los lipomas, en el cual pues todos sabemos que el cono medular debe determinar entre L1 y L2, eso sería lo normal. Este es el tipo de lipoma caudal, que se puede considerar que es el que tiene la paciente que les estoy presentando. El lipoma transicional, el cual yo considero, y de hecho, bueno, se menciona en varios artículos, que es el lipoma un poquito más difícil de tratar, porque no hay una diferenciación muy clara de los elementos tanto de radiculares como de las meninges, a diferencia del lipomielonmeningocele, en el cual vemos como la dura madre se introduce o se mete hacia lo que es el lipoma. El tipo de lipoma dorsal, que también es otro tipo de subtipo de la clasificación, y el lipoma filar, o es el lipoma que más se infradiagnostica, porque pues uno lo ve y si no ves la hiperintensidad lipomatosa, pues básicamente no haces el diagnóstico. Entonces, el cono medular, pues en este caso sí está bajo, pero en algunos casos el cono puede tener una mínima variabilidad en su altura. Y bueno, aquí por ejemplo hay un esquema y una imagen transoperatoria de más o menos en qué consiste lo que es el debulking del lipoma. En este caso es un lipoma que se mete varios niveles, abarca varios niveles, entonces se hace una laminoplastia, una laminectomía, porque este paciente tuvo que ser artrodesado, y se hace una resección del lipoma. Si se cuenta con aspirador ultrasónico, es una herramienta muy útil para este tipo de lesiones del lipoma, para poder hacer un adecuado debulking y poder ver todas todos los elementos nerviosos. Y posteriormente, una vez que se haga la diferenciación, hacer el desanclaje hacia justamente donde está el lipoma adherido al filum terminal. Y una vez terminado eso, hacer una reconstrucción pial y una duroplastía, y posteriormente, si es necesario, también estabilizar la columna, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al caso de la paciente adulta, también en la reconstrucción tridimensional de la columna vemos que falta o hay una ausencia de los arcos del sacro, ¿sí? Posteriores del sacro. Entonces también eso es un dato que no se había diagnosticado, a pesar de que se le habían hecho radiografías. Curiosamente no se le había diagnosticado esa falta de... Y bueno, básicamente esta es la paciente, se sometió a un desanclaje medular. En las imágenes transoperatorias, en la apertura de la dura madre, lo primero que se observa es el lipoma. El lipoma es muy evidente. Utilizamos aspirador ultrasónico. Aquí sí les doy una disculpa, no traigo el video, pero traigo las imágenes transoperatorias. Y después de hacer un debulking del lipoma, encontrar el sitio de anclaje, que es el filum hacia lo que es el lipoma. Se operó con monitoreo transoperatorio. Y posteriormente de hacer la liberación del filum, diferenciar lo que son las raíces, o más bien la liberación de las raíces. El cierre
hermético de la dura madre. Y pues sí, utilizar Duracil y Duragen también. Bueno, este es de los pocos casos que yo he tenido de pacientes adultos con médula anclada, pero seguramente en su práctica van a encontrar muchos pacientes que también van a tener. En el caso de los pediátricos, que es lo que yo más veo, pues esto es pacientes muy evidentes cuando ya llegan con su médula anclada. Aquí tengo un caso, un paciente pediátrico, el cual pues trae un lipomeningocele muy evidente, el estigma cutáneo, el lipoma. El lipoma realmente, aquí vemos que es un lipoma dorsal, ¿sí? Porque involucra, se ven los elementos de la dura madre, pero se ve como hay una diferenciación de lo que es el sitio donde está la dura madre y hacia donde se va el lipoma. Obviamente cuando se hace la apertura de la dura madre, no son los aspiradores del IMSS, una disculpa, ¿eh? Vemos la separación ahí de lo que es el lipoma hacia la transición del cono medular. Siempre se tiene que abrir la dura madre hasta encontrar lo que es dura madre sana, y hago entre comillas, porque tenemos que buscar la transición y efectivamente hacia dónde, y también ir liberando todo lo que son las adherencias, porque es grasa, es varias adherencias. Y cuando ya encontremos la transición, podemos ir quemando poco a poco. En este caso yo no traía aspirador ultrasónico, lo fui quitando, lo fui quemando poco a poco, siempre y cuando respetando el cono medular. Y bueno, generalmente cuando se hace una buena liberación se debe de tener una distancia aproximadamente de 10 a 15 milímetros entre todo lo que se separó. Y ya posteriormente el cierre hermético con Prolene 5-6 ceros, Duragen y el cierre por planos, ¿sí? La paciente pediátrica. Generalmente ellos no presentan déficit neurológico al inicio, pero si nosotros pues no hacemos nada y esto se sigue promoviendo, pues sí, va a haber más tensión entre lo que es y pues algunos otros casos en los cuales vemos, por ejemplo, este es un lipoma transicional, un lipoma con una médula anclada, un lipoma transicional. Este es un filum hipertrófico que estaba anclado sin lipoma. También se hace una liberación. Y pues hay unos muy, muy evidentes, mucho más complejos. Que bueno, estos básicamente se comportan como si fueran tumores. Ahí se puede ver el gran disrafismo que existe. Este es un lipoma transicional que también involucra, todo esto estaba lleno de raíces aberrantes, las raíces pues sanas, o se iban de manera ventral. Y aquí, bueno, se alcanzan a ver es la liberación del filum que se coaguló y se cortó. Algunas veces podemos ver el filum así, hipertrófico, en este caso lipomatoso. Aquí vemos cómo se ve un filum lipomatoso. Y bueno, en resumen, pues esta es una entidad clínica diversa que presenta con síntomas y signos resultantes de una tensión anormal de la médula espinal.
Generalmente, pues sí van a estar asociados a disrafismos espinales, pero en algunos pacientes no vamos a encontrar algún disrafismo de nacimiento ni ningún estigma cutáneo. El síndrome de médula anclada puede presentarse en cualquier grupo etario. Generalmente ya vimos que las series apuntan que en el adulto puede ser entre la tercera y la cuarta década de la vida. Yo no he visto pacientes mayores. El tipo de disrafismo y el grupo etario en el cual se presenta. La liberación quirúrgica está indicada en pacientes con sintomatología progresiva o atribuible a médula anclada. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan para el doctor Cachón, maestro Guzmán o alguien, doctor Franco? Doctor Gabriel Cachón, buenas noches, doctor Guzmán, de la Ciudad de México. Me parece una excelente presentación. Es un tema para los que están dedicados a valorar pacientes tanto ortopédicos como pacientes de tipo neurológico. Nosotros sí hemos tenido pacientes pediátricos que a veces tienen un pie equinovaro, como lo vimos hace unos días, y que hay un tratamiento que en corto plazo puedes modificar la estructura del pie. Pero se hacía la pregunta, el ortopedista pediatra decía, a pesar que he hecho todo el énfasis en que el niño recupere la posición adecuada del pie, pues no mejoraba. Y no mejoraba, y yo creo que aquí es el investigar si no es un problema que tenga una médula anclada o tenga alguna malformación congénita a nivel de la médula espinal o de sus raíces y de su caudequina. Es importante que todo aquel niño que nace, creo que se nos tocó a nosotros como un estigma que teníamos que valorar el Silberman y el Apgar, pero creo que ahí nos quedábamos corto porque están llegando niños a consultas especializadas como en el caso de ustedes, o niños con cardiopatías congénitas o problemas de la cadera o la misma escoliosis, ¿no? En la edad pediátrica, no hablemos de la escoliosis idiopática, sino la escoliosis congénita puede traer todas estas manifestaciones neurológicas y que obviamente la vamos a ver en estudios, uno la clínica y la otra la resonancia magnética. Pero si bien es cierto, es muy importante la exploración neurológica desde el recién nacido hasta cuando tiene la etapa de crecimiento, porque ahí nos podemos encontrar estas patologías. Pero si ya en la clínica vemos un mechón o un estigma o que el niño no tiene un déficit o una atrofia de una extremidad o está corta, hay algo que está pasando en la cuestión neurológica, ¿no? Entonces, creo que este tipo de temas, o como usted los maneja bien, creo que es una oportunidad para todos los que estamos o que le escuchamos la plática, porque son de esos tópicos que realmente muchos no manejamos, pero ahí están. Y que pues sí, es algo muy importante, muy interesante, que todos los que hacen cirugía de columna nos podemos encontrar con este tipo de pacientes. Cuando yo he manejado pacientes con espondilolistesis de la tipo congénita, encuentro un sacro diferente, una espina bífida, a veces en el abordaje, le digo a los residentes, te vas a llevar el saco y va a empezar a haber fuga de líquido cefalorraquídeo, porque ahí en esas zonas de transición hay muchas deformidades, tanto de la espina como nos lo presentó en la
en la resonancia magnética o en la TAC 3D, y que es algo que siempre tenemos que considerar las zonas de transición. Ahí hay muchas deformidades o muchos problemas. Yo le quería preguntar a usted que estos pacientes, lo más recomendable es que entren con potenciales evocados somatosensoriales. Me imagino que todos los opera con microscopio, pero ¿en qué momento usted sabe que un potencial de acción usted determine si ya tiene un déficit neurológico o tiene un problema del potencial de acción de la membrana o del nervio periférico? ¿Cómo se da cuenta usted en el transoperatorio que no está cortando tejido neurológico que es propio y el que es aberrante? ¿Cómo lo diferencia? ¿Lo ve desde el punto de vista macroscópico o clínico, o el neurofisiólogo le dice, oiga, ahí por donde anda usted, pues el potencial de acción se me está bajando? Doctor, felicidades y excelente presentación. Sí, doctor, de hecho es una muy buena pregunta. Tenemos un poquito de controversia en cuanto, pues lo que dice la literatura. Obviamente sabemos que la tecnología en la cirugía de columna va muy de la mano con pues los resultados, tratar de dañar lo menos posible, pero en esta patología particularmente creo que a veces los potenciales nos pueden ayudar, pero también nos pueden perjudicar, ¿no? No es que nos vaya a confundir ni nada, sino que pues sabemos que vamos a estar movilizando raíces, vamos a estar manipulando nervios, porque pues de eso se trata, de lograr desarticular todo lo que va hacia lo que es, por ejemplo, en el caso de un lipoma que se meten, pues tenemos que manipular un poco las raíces, y sí, efectivamente van a haber alteraciones, y nos va a decir el neurofisiólogo. Creo que vi al doctor Franco por allá, él pues, no me dejará mentir. Realmente la diferenciación, pues obviamente con la experiencia que vas agarrando al estar haciendo los desanclajes, el filum, cuando lo encontramos lipomatoso no hay pierde, es muy evidente, lo agarramos, lo jalamos y vemos que efectivamente tiene otras características macroscópicas. Muchas veces los filums son pues como si fueran un poquito más delgados, pero con mayor tensión, y se ven brillantes, se ven así como si fuera un plateadito, yo le diría. Se me fue el nombre ahorita, como le decíamos en el hospital infantil, pero bueno, al momento de agarrar una raíz es muy evidente, o sea, aparte del movimiento, aparte de la alteración neurofisiológica, no tiene la misma tensión. Creo que es algo que te va dando un poquito la práctica clínica, y yo creo que es la unión de las dos cosas, tanto de a estarlo haciendo, estar realizando los procedimientos, apoyarse un poco con los estudios neurofisiológicos, y pues también las imágenes de neuroimagen, que pues obviamente si sabemos que es un filum lipomatoso, pues lo vamos a encontrar con como las últimas imágenes que le mostré. Y bueno, ese sería como mi principal vector para poder diferenciar un filum de una raíz o un elemento neural. No sé si alguien que haya operado médula anclada tenga alguna otra opinión, que también es muy que pueda nutrir la plática. Yo, doctor Cachón. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, me presento. Soy Isaías Pérez, soy médico de neurocirugía en la ciudad de Morelia. Tengo una de mis principales prácticas precisamente de hospital infantil del estado. Entonces, por obvias razones, operamos pues bastantes disrafismos espinales. Primero que nada, una felicitación, doctor Cachón. Fue una buena plática. Tengo una pregunta en su servicio. Quiero imaginarme, no sé, no lo alcancé a ver dentro de su plática. ¿Ustedes tienen como alguna especie de consejo o clínica de disrafismos espinales?
Al menos, por ejemplo, uno de los temas que siempre es controversia es sobre todo cuando nosotros peleamos sobre todo con los urólogos pediatras, porque ellos creen que en cualquier momento, para cada rato se debe desanclar, cuando obviamente los neurocirujanos siempre vamos a tener una discrepancia. Y la otra, ¿qué tanto porcentaje de reintervenciones tienen sus pacientes con médula anclada? Pero no cuando, digamos, son espontáneos, como en estos casos, que son más debidos a alguna otra malformación como un lipoma, por ejemplo, el que presentó dorsal. En este caso, nosotros solemos tener más que son postquirúrgicos por la reparación o anaplastía de un mielomeningocele. Entonces, tenemos cierta necesidad de a cada rato estar reinterviniendo. ¿Cómo manejan ustedes esto en su clínica? Bueno, te soy sincero, yo llevo menos de un año en la unidad de alta especialidad. Sí, tengo muchos pacientes de médula anclada de primera vez, pero también tengo un gran porcentaje de pacientes ya intervenidos por la patología inicial, que bueno, tú sabes que casi es de cajón que si un paciente se opera de un mielomeningocele, aunque se libere el filum que está descrito en la técnica quirúrgica, hay una probabilidad de que se ancle por la misma fibrosis y la misma cicatrización. Es algo que no está muchas veces pues en nuestro control, ¿no? No te voy a decir que sean la regla, pero sí, contestando a tu pregunta, sí tengo pacientes que a los 2 o 3 años de operado de mielomeningocele, lipoma, meningocele, llegan con médula anclada. Y en el Hospital Infantil de México sí teníamos un equipo conformado por urólogos pediatras, neurocirujano y ortopedia. Y creo que era, pues idealmente, bueno, también debe de intervenir rehabilitación, obviamente. Creo que eso sería lo ideal, porque pues obviamente no es estar operando por operar. Muchos pacientes cuando se desanclan, generalmente, pues debe de haber si durante los hallazgos transoperatorios se ve un buen desanclaje, no debería de volver a anclarse. Sería algo, por eso de hecho varios artículos mencionan que debe de haber por lo menos una distancia de unos 10 a 15 milímetros que le demos de espacio para que no se vuelva a anclar. Yo estoy en la tarea aquí tengo algunos colegas con los que he iniciado un poquito más lo que son los desanclajes medulares, porque realmente no es algo que se haga muy frecuente, al menos acá. En otros hospitales, principalmente pediátricos, sí. Pero estoy en esa tarea de tratar de hacer un grupo podamos multidisciplinario, podamos comentar ese tipo de casos. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente que incluso ya la vieron en el INP, pediátrica de 15 años, que no tiene ningún estigma cutáneo. El urólogo, ya vio como 3 urólogos. Lo único que tiene esta chica son infecciones de vías urinarias de repetición, pero tiene un filum hipertrófico que ya se lo medí y mide más de 1.5 milímetros. Y yo creo que tiene su problema de base, que es un anclaje medular, y a pesar de que la imagen no sea tan evidente, no esté el cono tan bajo, que pues no tenemos que esperar a que esté hasta L5, digo, tiene la clínica, y creo que son casos que se prestan a ese tipo de discusiones. Yo he visto igual pacientes como dijo el doctor, con pie equinovaro, con escoliosis, que muchas veces pues se les aborda la patología ortopédica y se deja atrás la patología neuroquirúrgica, que creo que va de la mano. O sea, yo recuerdo que pues el doctor Chico en el hospital infantil siempre era primero hacer el desanclaje y luego seguir con lo demás, que es el tratamiento subsecuente de la patología ortopédica. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, está bien. A lo mejor un poquito abonando a lo que habías comentado sobre el monitoreo. Creo que obviamente dependerá de dónde estemos, ¿no? Si tenemos, como comentabas, la posibilidad de hacer los monitoreos, pues siempre es mejor, desde luego. Hay que tener en cuenta que muchas veces realmente nos estamos enfrentando, o al menos desde el punto de vista personal,
Considero que cuando estamos operando una médula que está con algún tipo de disrafismo, desde luego no podemos esperar que la respuesta de los potenciales, un SSPS, ya en este caso sensitivo, o los incluso motores, se comporten normales como si hubiera formado el nervio totalmente. Entonces siento que a veces, si bien es una buena herramienta, no se puede confiar tanto en ella. Y también tiene el gran inconveniente, o al menos en mi hospital, que obviamente es un hospital de bajos recursos que se opera con lo que se tiene. La gran mayoría de los pacientes que se operan de primera instancia de una médula anclada suelen ser niños pequeños. Entonces hay que recordar el punto de vista técnico que es difícil hacer un estudio neurofisiológico adecuado. Es muy complicado pues que se le haga bien, ¿no? Pero creo yo que en términos generales, siempre que sea posible, pues debe intentarse, pero no tener en cuenta que con eso nos va a dar el 100% de las posibilidades de atinarle a que lo que estamos cortando no sea nervio. Y acordarnos que además, generalmente lo que nos vamos a topar primero serían las raíces dorsales, obvio. Lo ideal sería no llevárselas tampoco, pero afortunadamente es menos posible que hagamos un déficit motor, que sería lo peor. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Buenas noches, doctor Cachón. Felicidades. Franco, Me presento Alfonso Franco, neurocirujano pediatra. Quisiera también ahí compartir un poquito la experiencia, complementar y quizá abonar a las respuestas al doctor Guzmán, al doctor Isaías. Creo que es importante resaltar que esta patología, la espina bífida oculta en general, está subdiagnosticada de forma brutal. O sea, la prevalencia de esta condición es increíblemente más alta de la que se está haciendo diagnóstico, y no solo en edades pediátricas, que es a lo que nosotros principalmente nos dedicamos, sino también hay ciertos pacientes, a lo mejor muchos menos por supuesto, pero que con un disrafismo oculto ya tienen ahí datos de espondilolisis y por supuesto, bien lo dijo el doctor Guzmán, en casos ahí más agresivos, llegar a una espondilolistesis lítica o una espondilolistesis congénita. Entonces, creo que no solo para quienes vemos pacientes pediátricos, sino también para el grupo en general, importante entender que la biomecánica ante un disrafismo oculto no va a ser la esperada en un paciente con un cierre adecuado del tubo neural. Abonando un poquito la pregunta que hacía el doctor Isaías, creo que lo primordial para poder generar y propiciar una clínica que cada quien en su centro seguramente está trabajando por mejorar procesos y diagnósticos y por supuesto tratamientos. Hay que entender que el 80% de los pacientes con diagnóstico de una espina bífida oculta sindromática, médula anclada dígase, llegan a través del servicio de urología. Muchas veces los urólogos son los primeros en sospechar el diagnóstico y el neurocirujano confirma y ejecuta si es que es candidato a un procedimiento quirúrgico, y según los últimos artículos, el estudio de más peso para el diagnóstico en la médula anclada son los estudios de urodinamia. Entonces, solamente hacer ese énfasis que aunque la resonancia incluso se vea normal, la clínica es lo que da diagnóstico, no la imagen, la clínica. Por supuesto, hay que hacer un diagnóstico completamente integral para poder tener certeza. Y con respecto a la pregunta que hacía el doctor Guzmán de cómo hacer diferencia y de la utilidad o no del neuromonitoreo, es cierto que en el contexto de un lipomielonmeningocele, el neuromonitoreo ya per se está alterado, y al hacer la manipulación hay que ser más permisibles, no es un neuromonitoreo convencional, va a haber alteraciones transitorias y vamos a estar en el estira y afloja en lo que quitamos el lipoma. En el contexto del Filium, tiene una utilidad mucho más alta, por supuesto, si se tiene la posibilidad de hacerlo para tener esa certeza de no estar cortando un nervio, habrá que usarlo. No siempre se tiene, pero si se opta por utilizarlo, que mejor. Decía el maestro Torres que el Filium lo vamos a encontrar porque es el único de los ramitos que va con su vaso acompañado. Entonces, hay unos de los datos. Cuando hacemos bien diagnóstico por un Filium tenso, obviamente las raíces van más laxas, el Filium va más tenso, suele estar engrosado, incluso en algunas ocasiones está con una capa ahí de grasa un poquito más firme, y que nos ayuda a tener una diferenciación anatómica para poder tener más tranquilidad si no se tuvo el neuromonitoreo a la hora del corte.
Doctor Cachón, Sí. doctor Ceja, acá de neurocirujano de Morelia. Tal, Ceja? Bueno, gracias por la presentación, te felicito. Y una pregunta, a lo mejor para tratar de ser un poquito más, o de tener un poquito de conclusión. Yo tengo un par de casos que he operado de un disrafismo espinal, que los operé, digamos, casi el nacimiento o cerca de su nacimiento, y era el clásico lipo mielomeningocele sin déficit motor, sin déficit sensitivo, pero que han evolucionado y han tenido alteraciones urológicas, ¿no? Esos pacientes los he tenido yo más o menos en control y han presentado lo que ya comentábamos, médula, se ha quedado anclado, pues, lo que es el filum terminal. Entiendo yo que no es una urgencia el realizar la cirugía del desanclaje, pero específicamente ustedes que son pediatras, a ti y al doctor Franco, no sé en qué momento está recomendado o si hay alguna guía donde te digan cuándo debes volver a desanclar o intentar otra vez desanclar. Realmente sabemos que a pesar de que se desancle, digamos, por completo a lo mejor su pronóstico urológico puede que no cambie demasiado, ¿no? Y eso pues se va ahí, tenemos a los pacientes en conjunto con los urólogos, que creo que realmente no debe ser nunca motivo de una pelea con ellos de si se debe desanclar o no se debe desanclar, sino precisamente la pregunta va en este sentido de si hay alguna guía o ustedes en base a qué deciden en qué momento desanclarlo. Gracias. Bueno, yo particularmente de lo que me he documentado, de mi experiencia, del seguimiento que le hemos dado a los pacientes, yo estoy en el Seguro Social, pues veo a los pacientes que ya fueron operados de un lipo, los veo a los 3 años, efectivamente hay mejoría en ciertas cuestiones, pero como dijo el doctor Franco, la cuestión urinaria creo que es el pivote para tomar las decisiones, porque acuérdate que muchas veces esta cirugía es una cirugía preventiva más que terapéutica. Sí es cierto que puede mejorar, pero bueno, yo al menos cuando le digo al paciente que lo voy a operar es precisamente para prevenir el daño axonal que se produce por el aumento de la tensión a nivel del filum. Entonces, si yo veo datos urológicos que me están apoyando que el paciente tiene aumento todavía, o sea, tiene más aumento de retención urinaria, la urodinamia sale más alterada, hay más goteo, hay más incontinencia y el paciente, muy importante, ya va a entrar a la adolescencia, a la pubertad o ya va a empezar su crecimiento. Acuérdate que el crecimiento está muy de la mano con el aumento como la escoliosis, ¿no? Con una escoliosis tratar de operar una escoliosis idiopática, pues obviamente cuando empieza a ver la cuestión de la adolescencia, pues se deforma más, se va a deformar más y las curvas van a aumentar. Entonces, no es lo mismo, pero sí va muy en relación con el crecimiento. Entonces, yo particularmente los opero cuando los diagnostico. Y pues es una decisión muy particular de cada familiar, pero sí les explico que el riesgo de no operar, pues es que aumenten los síntomas y que aumenten toda la cascada de secuelas que pueden llegar a haber. De por sí ya tiene algunas secuelas, digo, y si veo que ese cono todavía está anclado y sobre todo si veo siringomielia, pues ahí no, o sea, es algo muy evidente, es algo que va a seguir aumentando la tensión y entonces yo desanclo en cuanto diagnostico una médula anclada. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno. Bueno, pues alguna otra pregunta o comentario de los residentes o de algún otro médico. Pues creo que no.
Amigo, que Cachón, ahí te envié tu reconocimiento, pues en nombre de todos, la verdad es que muchísimas gracias por tu apoyo con esta excelente ponencia. La verdad, yo aprendí mucho. Yo creo que al igual que todos los que estamos aquí, siempre es bueno aprender cada día más, y ustedes pues son los expertos en esto. La realidad es que te agradecemos mucho por esta ponencia y los esperamos en el 9º Spine Webinar, donde se van a tratar un tema también de alto interés, que es cirugía de revisión lumbar. Pues bueno, les agradezco a todos, y si no hay algún otro comentario tuyo, amigo Cachón, pues les agradezco y saludos, y que pasen buena noche todos. No, pues gracias por la invitación y esperemos poder seguir aportando a las pláticas. Antonio, te agradezco la invitación. Soy el doctor Radamés Ramírez Cano. Felicitarlos por este esfuerzo extraordinario. Y bueno, pues el miércoles también tenemos la sesión de AMSICO con el tema sobre transfusión por cuestiones religiosas, algo particularmente sensible para los que estamos en el ISSSTE. Mándanos por ahí la invitación para que pueda compartirlos con el grupo de AMSICO, para que se pueda unir más gente a este chat de webinar, porque este es un esfuerzo muy valioso. Muchas felicidades a todos. Gracias, doctor. Gracias por unirse, y pues bueno, los esperamos entonces en el próximo. Yo le hago llegar la invitación nuevamente. Saludos y buena noche a todos. Hasta luego.